Yo les voy a hablar acerca de los meteoritos, que de igual forma, pues la meteorítica puede llegar a ser una rama eh, importante dentro ya de, esperemos que del posgrado. Y bueno, entonces les voy a hablar un poco de esto y tanto como mis asesores en la licenciatura, tanto como en la maestría, pues son el doctor Alfredo Guillón Robles, de aquí de la Universidad de San Luis Potosí, y la doctora Karina Cervantes de la Cruz, que ella está asociada con la universidad, con la UNAM. Entonces, primero, pues les quiero hablar de, por si acaso, pues, qué es un meteorito. Pues los meteoritos son fragmentos de rocas que provienen pues de cuerpos planetarios que caen a la superficie de la Tierra. De estos cuerpos planetarios, pues pueden ser de los cinturones de asteroides y con menor frecuencia pueden llegar a caer meteoritos provenientes de Marte o también de la Luna. Esta imagen, pues, es de un meteorito chileno, o sea, que se encontró en el desierto de Atacama. Y una resumen rápido de cómo se formaron, pues esto tiene que ver desde la formación del sistema solar desde antes. En esta imagen, esto es una nube molecular, que es como la nebulosa inicial de, de nuestro sistema solar o de cualquier otro sistema solar. Y supongamos que para el sistema solar fue de hace de 4.600 millones de años aproximadamente, que tenemos una nebulosa que empieza a girar y se empezó a contraer. Entonces aquí es cuando se empieza a hacer el nacimiento de algunas estrellas. Esta es una imagen de cómo se podría ver una nebulosa molecular. Y después pues empieza un colapso gravitacional en donde ya se empieza a formar una masa central y un disco giratorio. Después pues sigue la formación del protosol, que es donde ya la colisión de las partículas empiezan como a liberar energía y aquí ya empieza pues a nacer una estrella, en este caso pues se les conoce como protosol. Después de esto, pues ya se empiezan a formar los planetesimales, que es que el resto de la nebulosa las partículas empiezan a chocar y a acrecionarse, y es cuando ya los cuerpos van creciendo de varios centímetros hasta kilómetros, y después de esto, pues empieza a evolucionar a la formación de protoplanetas, que es ya cuando ahí empiezan las colisiones de los planetesimales. Y después de la formación de los protoplanetas, pues ya en este caso está la formación del sistema solar con una estrella central, que en este caso es el Sol, y con los planetas orbitando a su alrededor. Estas son algunas de las imágenes de discos protoplanetarios en otras galaxias. Entonces, ¿de dónde vienen los meteoritos? ¿En qué parte de toda esta historia resumida que les conté de dónde vienen? Pues, por ejemplo, las condritas carbonáceas o ordinarias vienen de planetesimales primitivos, o sea, todos los compuestos están mezclados entre sí y de ahí obtenemos las condritas. Y cuando estos planetesimales primitivos empiezan a diferenciarse y a tener un metamorfismo térmico, se empiezan como a diferenciar o a formar como tipos de cebollas, que es un modelo de tipo cebolla, donde la parte central es más metamórfica, está más metamórfica que el exterior, y aquí es donde tenemos diferentes tipos de condritas ordinarias. Pero, ¿qué pasa cuando esos planetesimales se empiezan a diferenciar? O sea, que los materiales más pesados se van hacia el centro y los más ligeros se van hacia afuera, como lo es ahora nuestro planeta Tierra. Bueno, entonces ya tenemos diferentes tipos de meteoritos. En este caso, los que vienen del núcleo, pues son los sideritos o los metálicos. Los que vienen del límite entre el manto y el núcleo son las palacitas, que son una cosa muy bonita, ese tipo de meteoritos. Y los que vienen como de la corteza de esos planetesimales, pues son las acondritas. En este grupo, pues son estos tres diferentes meteoritos. Y pues como les dije, pues también hay meteoritos que provienen de la Luna,
o de Marte. Pero, ¿qué es lo que estudiamos de ellos? Como ya les había comentado desde un inicio, pues los meteoritos son rocas. Y la fortuna de los geólogos es que estudiamos rocas. Entonces, los meteoritos también pueden ser estudiados por esta rama, por la ciencia de la geología. ¿Y qué es lo que vemos en ellos? Esto es una condrita carbonácea. Y si se fijan, estas cositas redondas son los condros, y los condros así se ven en sección delgada, y son esferas que se formaron antes de los planetésimos, o sea, cuando se empieza a condensar toda la materia en el sistema, a inicios del sistema solar. Estos son como uno de los primeros sólidos que se forman. Y estos fantasmitas que se ven aquí son las inclusiones de calcio y aluminio, que llegan a ser más antiguas que los condros. Por ejemplo, en este caso, las inclusiones de calcio y aluminio tienen como 4.568 millones de años, y los condros es casi lo mismo, menos tal vez 1 millón de años más jóvenes. Entonces, cuando cae un meteorito y se dan cuenta que es un meteorito ordinario o un meteorito carbonáceo, estos son dos de los componentes más importantes de los que estudiamos, porque pueden dar información muy importante, como lo voy a platicar en unos momentos. Además de que se puede estudiar en los meteoritos, pues como les dije, ya también tenemos meteoritos metálicos. Y en este trabajo se estudiaron minerales de intemperismo, porque igual cuando una roca cae a la superficie de la Tierra, no está, también sufre intemperismo, ya sea de la atmósfera, del agua de la lluvia, o también de la nieve. O sea, entonces se forman minerales de intemperismo, en este caso pues son carbonatos, goetitas, hematitas, magnetita. Y también se estudian en los meteoritos metálicos algunas estructuras metálicas. Estas son como, se les llaman patrones de Wigmans-Staten. Y eso también es estudiado porque nos dan las clasificaciones del tipo de meteorita metálica que hay. O sea, como en cualquier roca, pues hay una clasificación, y cada uno de los meteoritos tiene diferentes clasificaciones. Entonces, todas esas estructuras se estudian para poder llegar a su clasificación. ¿Qué información es lo que obtenemos de ellas? Pues sabemos que los meteoritos son un registro de la historia de nuestro sistema solar, y pues en esto se pueden aprender desde cómo evolucionó nuestro sistema solar, desde la nube de gas y polvo cósmico en la nebulosa hasta cómo se formaron los planetas y los cuerpos celestes que están en el sistema solar. Una de las herramientas que se utilizó para saber cómo estaba compuesto nuestra Tierra, pues era con meteoritos metálicos. Sabemos que como los meteoritos metálicos vienen del núcleo, sabemos que esos meteoritos están compuestos en su mayoría de hierro y níquel. Entonces dio una pista muy grande para saber que nuestro planeta en su núcleo pues tiene gran cantidad de hierro y níquel. Además de esto, pues también permite evaluar y mitigar los riesgos asociados a impactos en la Tierra, pues uno nunca sabe qué puede, o sea, a lo mejor son cuerpos muy pequeños, pero pueden llegar a causar algún percance, ¿no? Como lo hemos visto en Rusia con el bólido de Chelyabinsk, que a lo mejor no causó un supercráter ni la extinción de los seres humanos, pero sí causó algunas como destrucciones físicas, de material, ay, se me fue la palabra. En las ventanas, y a eso me refería, ¿no? Entonces, porque igual como dicen, pueden ser eventos catastróficos que ya han ocurrido en el pasado, y pues también hay una probabilidad de que puedan ocurrir en el futuro. Y uno de ellos también, que es mexicano y es muy importante, pues es el meteorito de Allende.
Y este meteorito cayó el 8 de febrero de 1969 en el poblado de Allende, Chihuahua, y este se ha convertido en el objeto más estudiado en la historia, un objeto espacial más estudiado en la historia, y cuyo origen de este meteorito pues se remite a la formación del sistema solar. Este es un mapa de, pues digamos, de cómo entró o con qué dirección entró y desde dónde se pudo también observar. De hecho, desde Estados Unidos lo pudieron observar y se pudieron recolectar 2 toneladas de ese material, donde pues, la historia es, entra el meteorito y como se alcanza a ver desde hasta Estados Unidos, pues muchos investigadores pues rápidamente descubrieron o trataron de averiguar qué fue, o sea, si fue un meteoroide, si fue hasta algún arma que detonaron o algo así. Entonces, al momento de que se dieron cuenta de que había sido un meteorito o un meteoroide, entonces rápidamente vinieron y trataron de recolectar pues toda la cantidad de material que encontraron, hasta los mismos personas, investigadores, le decían a la gente del pueblo cómo es que tenían que verse los fragmentos, y pues a veces en ese tiempo les daban dinero por cada material que les daban. Entonces este meteorito Allende pues sí fue muy importante, ya que si nos recuerdan, en 1969 pues también se tenía planeado las misiones a la Luna, ¿no? Y digamos que este meteorito pues fue importante para la calibración de todo el equipo que iban a utilizar para estudiar las muestras lunares. De hecho, se podría decir que el meteorito o la información que brindó el meteorito Allende fue un poco más importante que lo que recolectaron en la Luna, porque pues de alguna u otra manera ya sabían qué era lo que se podían encontrar en la Luna, pero este meteorito que cayó de repente pues dio mucha más información. Y una historia interesante es que cuando fueron a la Luna, los astronautas, como a lo mejor no estaban 100% preparados como los geólogos para la identificación de rocas, pues trajeron otro meteorito de la Luna. Entonces en vez de traer puras rocas más interesantes de allá, también se trajeron un meteorito. Entonces eso es como otro campo que también en donde un geólogo podría entrar, ¿no? Este es un recorte del periódico El Heraldo del domingo del 9 de febrero de 1969, donde se anuncia estos fragmentos del meteorito que entró. Y esta es el meteorito Allende. Tiene una edad de 4.570 millones de años y los científicos pues igual notaron que había pues una cantidad muy variada de componentes, ¿no? Y pues algunos componentes pues están formados a muy altas temperaturas y otras pues a temperaturas bastante bajas, o sea, hay un rango muy grande de temperaturas. Y también se dieron cuenta que tenía material orgánico. Entonces pues esas temperaturas tan altas y tan bajas pues pudieron permitir que se conservara ese material orgánico. Entonces dieron el meteorito Allende dio una información importante para saber cómo se forma o qué procesos son los que se llevan a cabo en la nube molecular, porque como les había comentado, si recuerdan, o sea, a inicios, ya cuando se empieza a formar este disco protoplanetario, que se empiezan a condensar varios sólidos, es cuando se empiezan a formar las primeras rocas o los primeros sólidos. Entonces, este meteorito o meteorita tiene esas pistas o esa información que dieron
más información acerca del origen de nuestro sistema solar. Y como les había comentado, pues tenía material orgánico, pero no un material orgánico, como dirán, no de marcianos, sino como algo de compuestos de carbonos. Y ese material orgánico que encontraron no tenía nada que ver con una actividad biológica. Esta es una sección delgada del meteorito de Allende, entonces podemos ver los condros y algunas inclusiones de calcio y aluminio, que son los componentes más importantes, y donde se obtiene mucha información tanto de isótopos, de la composición química. Entonces, todo esto o lo que mencionó el doctor Aguillón de las técnicas, pues es utilizado también en los meteoritos para saber la edad, para saber las relaciones isotópicas y una interpretación de ellas, ¿no? Y bueno, este estudio petrológico de esta condrita, yo la realicé en mi licenciatura, y entonces donde obtuve el metamorfismo térmico, el metamorfismo por impacto y el intemperismo terrestre que sufrió este meteorito Aldama. Y estas letras se refieren a la clasificación que tiene cada uno de estos metamorfismos. No quise abundar mucho en ello para que no sea tan tediosa la plática. Y esto es un mapa de México, obviamente, en donde cada uno de estos puntos es un lugar en donde se han encontrado meteoritos, ya sean meteoritos caídos o meteoritos encontrados. Me refiero que un meteorito caído sería un meteorito como Allende, que se vio cuando entró a la atmósfera, y un meteorito encontrado es cuando ya tuvo muchos años ahí en ese mismo lugar y excursiones o gente les parece algo interesante esa roca y pues la encuentran. Esos son los meteoritos hallados. Y uno de los más importantes y más grandes, es que es el Bacubirito, que de hecho ya está obviamente está en un museo. También en San Luis Potosí han encontrado varios, como que es el de Charcas, y hay otro que es también como meteorito 14, también se ha encontrado aquí en San Luis Potosí, el de Cocina y el de Acapulco. De hecho, un meteorito también que es muy importante, además de Allende, es la Acapulco, porque este meteorito hizo que se abriera otra clasificación nueva de todos los meteoritos que se llaman. La clasificación se llama Acapulcoitas. Entonces, como les digo, para terminar, pues los meteoritos, como al ser rocas, pues también son estudiados por las mismas técnicas con las que pueden estudiar una roca volcánica. Entonces, también son importantes y pues igual brindan mucha información. Y este posgrado pues me ha dado la oportunidad de poder también estudiar meteoritos y micrometeoritos con la ayuda del doctor Alfredo y también con la ayuda de la doctora Karina.